Vamos a calcular la pieza que tiene por elementos los siguientes. Es un cono y en ese cono lo que hacemos es atravesarlo por 4 cilindros. Entonces el momento en que vamos a marcar aquí la dirección de un eje conjugado con aproximación y dibujo aquí la circunferencia que deja registro la sección de un cilindro. Entonces tengo aquí un cilindro que corta la figura y que provoca ese hueco cilíndrico por aquí, otro hueco cilíndrico por aquí, o sea que 2 cilindros entran por aquí verticales atravesando la figura. Entonces me imagino aquí que el cono, en el momento en que es atravesado por un cilindro, pues ahí dejará un hueco, y como pasa el cilindro tangente por esta línea, pues necesariamente en el momento en que deja un hueco hará algo como esto, así. Esto será la intersección con un cilindro, una especie de gota de agua, con forma de gota de agua. Entonces marcamos ahí el hueco y ese es el hueco que deja un cilindro que atraviesa el cono, ¿vale? Pero en realidad tenemos que aquí detrás hay otro cilindro también que pasa por esta línea, por tanto esa línea es una línea que existe de contacto entre las dos superficies, ¿no? O sea que ya habrá que marcarla. Pero para complicar un poco más la figura, porque esto sería muy simple dibujarlo en planta y alzado, pues ahora tenemos que otro cilindro también va a ser tangente, pero vamos a hacer que sea tangente no al cono, de manera que ahora el cilindro, por ejemplo, está el que corta aquí en los puntos del cono, en las generatrices del contorno, o sea, esta no va a ser la nueva proyección. Vamos a hacer que sea tangente a este. O sea que una vez que hacemos esto y le quitamos el trozo sobrante a la superficie, al objeto cónico sólido, entendemos que es todo macizo, entonces es cuando hacemos el hueco del cilindro, con lo cual estaremos atravesando el cono. Vamos a hacerlo con esas 3. Pensábamos hacer otra aquí arriba, pero bueno, con esas 3 ya creo que ya el objeto va servido. Entonces recordamos, este nuevo cilindro que atraviesa está el que aquí provocará una curva de corte, una curva que será en realidad el hueco que provoca ahí ese nuevo cilindro, ¿no? Vale. Bueno, pues vamos a representar esto en planta y alzado. Entonces, en planta, visto desde arriba, el cono es una circunferencia, ya lo podemos trazar. Entonces lo vamos a poner aquí, por ejemplo. Circunferencia, ejes de simetría, marcando el centro, posición del eje de simetría central, simetría axial, y el eje vertical. Proyectamos este punto, proyectamos este. Esta medida tendrá que ser igual que esta, si es paralelo al eje. Dibujamos aquí el cono en alzado y vamos a dibujar también el cono en perfil, ¿no? Entonces tenemos aquí este cono y ahora hacemos también el perfil. Si imaginamos aquí la línea de separación e intersección de los dos planos verticales, proyectamos este punto, giramos esto para aquí y aquí una paralela nos vuelve a salir el cono con la misma altura, ¿no? Y aquí una paralela a esta, con lo cual tenemos ya el cono en planta, alzado y perfil, ¿no? Y una vez que tenemos el cono, pues ya pensamos en el hueco circular que provoca el cilindro y que aparecerá aquí, pero primero necesitamos saber la intersección de los huecos de estos dos cilindros, ¿no? Entonces vamos a colocar estas dos circunferencias aquí. Entonces ya trazamos aquí el eje horizontal, trazamos la circunferencia cuyo diámetro es este, y ya lo tenemos aquí, una circunferencia que provoca aquí el hueco cilíndrico y la otra circunferencia que provoca el otro hueco cilíndrico. Pasan las dos en contacto aquí en un punto y tenemos entonces ya los dos huecos cilíndricos, ¿no? Ahora pensamos que esto sube por aquí, por el interior, y ahora deja esta forma aquí, ¿no? Entonces la vamos a marcar, pasa por este punto, ahí tenemos esa especie de ranura
y ahora aquí tenemos esta forma que corresponderá al contorno del cilindro y provoca ahí la intersección, ¿no? Entonces será una curva que viene por aquí y hace esto así, y ahí será tangente y va a venir hasta ahí arriba, y lo mismo aquí. Bueno, pues ese es el hueco cilíndrico que deja dentro, que queda dentro del cono, ¿no? Bueno, pues si proyectamos esta circunferencia se proyecta aquí, vale. Bueno, y ahora por último, si hacemos una circunferencia aquí detrás también pasará lo mismo, aquí hay el hueco que provoca esto. Si hacemos una circunferencia cualquiera, una sección cualquiera de este cilindro, ya que lo estamos haciendo en isometría, pues podemos coger una sección aquí elíptica, cogiendo aquí una de estas elipses. Pues aquí tenemos la sección elíptica, por ejemplo, que pasa a esta altura, ¿no? Bueno, pues esta sección elíptica pues nos puede definir ahí puntos de corte, porque si hacemos, por ejemplo, una generatriz, podemos hacer también este plano y vemos que al hacer aquí, lo vamos a hacer aparte por ahí, hay mucha línea, tenemos aquí en el interior una generatriz de ese cilindro, imaginemos que sea esta. Bueno, pues entonces el plano que pasa por estos tres puntos y que es vertical corta en un punto esa generatriz, ¿no? Bueno, pues ese será el modo de ir calculando puntos, ¿no? Entonces si tengo, por ejemplo, este plano, ¿no? Tengo la generatriz, corta aquí, levanto una vertical, ese es un punto. Tengo otro plano, levanto una vertical, hago la generatriz, ese es otro punto, y así con todos, ¿no? De esta manera podría ir obteniendo todos los puntos. Entonces tengo aquí esta generatriz, viene por aquí, marco la posición de la generatriz en el alzado y vemos que corta el cono al cilindro en este punto. Entonces levanto por aquí una vertical y este es un punto de corte. Hago aquí otro, por ejemplo, viene hasta aquí. Hago la generatriz, levanto la generatriz y vemos que corta aquí. Entonces subo este punto. Bueno, pues queda aquí. Lógicamente nunca podrá ser mayor que el grosor del cilindro. Entonces tenemos ya aquí el hueco que nos va dejando ese cilindro, que será este así. Bueno, pero eso no tiene nada que ver con el alzado, porque ahora de repente hay un cilindro que atraviesa por aquí, ¿vale? De acuerdo. Bueno, también tenemos que si ese cilindro que viene por aquí es tal, al proyectar estos puntos también hay que proyectarlos aquí y lógicamente estarán comiendo parte del cono, ¿no? Porque aquí el momento en que esto hace esto, pues podemos proyectar estos puntos, su altura aquí, ver dónde queda, proyectar la generatriz. Entonces tengo la generatriz, este es el punto medio, la generatriz vendrá hasta aquí, hago esto y ver su localización exacta, ¿no? Entonces tengo la generatriz, viene por aquí, tiene esta altura, la proyecto y corta aquí. Eso quiere decir que respecto al eje central vertical, pues estos puntos me van a delimitar lo que me queda del cono, que será aquí esta curva y aquí esta otra simétrica, ¿no? Ya que una vez que tengo este punto, de aquí hacia afuera es hueco, entonces el cono final queda reducido a esto. Y una vez que ya que tengo estas circunferencias, es cuando decía que iba a hacer aquí una circunferencia tangente a esas dos curvas, ¿no? Entonces hago la tangente y ese va a ser el cilindro que es tangente a las dos curvas. Recordamos que estos puntos, una vez que hacemos la generatriz y la proyectamos aquí, vemos la altura que tiene ese punto. Esta correspondía, por ejemplo, esta correspondía a este punto ahí arriba. Vemos la altura que tiene este punto y hacemos aquí la vertical y ese es un punto. Bueno, y una vez ya que tenemos estas dos líneas que salen de ahí por un solo punto, hacíamos la circunferencia tangente, ¿no? Bueno, pues esta circunferencia tangente, si la proyectamos aquí, el cilindro tiene esta longitud, entra por aquí detrás, vale.
Bueno, ¿dónde corta? Pues vemos que corta exactamente en este punto. Bueno, si hacemos otra sección, por ejemplo, por la mitad del cilindro, aquí ya haremos bien la horizontal, por la mitad del cilindro, pues vemos que el cilindro tiene aquí esta anchura, tiene esta misma anchura, que llamaremos H, o sea que entra por aquí. La parte más ancha corresponde a esta y corresponde a esta altura. Por lo tanto, la intersección de esto con la circunferencia que pasa por aquí me define ahí un punto, ¿no? La circunferencia concéntrica, concentro aquí, me define aquí un punto de intersección que ya subo aquí arriba. Las distintas secciones de circunferencias pues me van a detectar ahí nuevos puntos, ¿no? Eso quiere decir que el hueco quedará aquí y es tangente aquí en este punto. O sea que este será el hueco que queda de este lado y este será el que queda del otro lado, simétrico del anterior respecto al eje central, ¿no? Bueno, tenemos también que el contorno del cilindro, una vez que atraviesa la figura, aquí deja esa curva ladeada, ya que esto pierde superficie hacia arriba, el contorno tendrá que verse aquí, o sea que esta línea será discontinua. Vale, lo mismo pasará con el contorno del cilindro para la gota de agua esta, o sea que a partir de la tangente más extrema marcamos aquí líneas discontinuas. Y ya tenemos entonces aquí esta forma con sus discontinuos. Bueno, tenemos el cilindro, tenemos este cilindro con su contorno. Luego teníamos esta línea de contacto entre los dos cilindros, ya que eran tangentes en un punto, es como si hiciera esto, aunque aquí es con un cono. Entonces esa línea existe y por tanto habrá que marcarla aquí, coincide con el eje, es esta línea vertical, ¿no? Lógicamente la proyección de esa línea vertical tendrá su proyección aquí discontinua, ¿no? Entonces ya la marcamos. Y aquí ya no existe porque esto es un agujero, ¿no? O sea que termina ahí. O sea que en este caso tenemos esta curva, la circunferencia tangente, esta curva y la línea que termina aquí, la discontinua, ¿no? Bueno, tenemos esta forma que sube, su simétrica, tenemos esta línea que une estos dos puntos, tenemos el contorno de lo que queda del cono aquí. Tenemos la curva que viene por aquí, tenemos la base del cono, la curva tangente. Y ahora, ¿qué más tenemos? Teníamos aquí las líneas discontinuas, que es por donde bajaba el cilindro. Bueno. Y ahora, pues también igual que aquí había una línea de contacto entre los dos cilindros tangentes, pues en el momento en que este cilindro atraviesa el cono, provocando aquí arriba el contorno que se ve según una discontinua, aquí abajo el contorno vendrá por aquí del cilindro, ¿no? Y como es tangente a la superficie, también tendrá de contacto aquí una línea en el interior, o sea que esta línea se debe ver por aquí. Y bueno, aquí se debe ver también porque dentro del interior este también atravesará aquí al cilindro, o sea que y será tangente esta curva, o sea que debe atravesar ahí al cilindro y ser tangente esta curva. Por lo tanto tenemos esta superficie, esto como es un cilindro puede ser más grande y puede dejar ver esta línea, vamos a hacerlo más grande, deja ver esta línea, ¿no? Bueno, entonces se vería por aquí abajo y como aquí ya hay un hueco, pues termina aquí, o sea que la superficie vendrá por aquí. Así. Y nos deja ver ahí ese agujero de atrás, este agujero de atrás, que ahora ya, igual que aquí se abre, pues aquí también se abrirá hacia allí detrás. Bueno, con lo cual ya estaría completo. Entonces esta línea, esta es la intersección de
el cilindro con este otro cilindro, la intersección de los dos cilindros, ¿no? O sea que sería la intersección de un cilindro que entra así, vamos a ponerlo así ortogonal, y luego tenemos este otro cilindro, ¿no? Y por tanto la intersección de los dos, este y este, estos dos son tangentes ahí en una línea, y esta línea coincide aquí también con la generatriz superior. Entonces tenemos que ahí tendremos la intersección con este cilindro y con el otro cilindro, ¿no? Que es lo que corresponde a esta curva. Bueno, con lo cual ya estaría completo. Pero ahora habría que pasarlo aquí. Si proyectamos esta circunferencia aquí, tenemos el punto de tangencia proyectado, el punto más alto aquí en esta generatriz, y por tanto hará esta forma así, como si fuera una haba, y luego será tangente aquí abajo y tendrá este contorno, y también tendrá la anchura del cilindro. Ese será el entrante, y aquí su simétrica respecto al eje central, el punto de contacto, el contorno del cilindro, el punto tangente, y ahí esa forma de haba también aquí bueno, pues ese sería el hueco por donde entra el cilindro. Bueno, por último también esta línea de arriba es en realidad la línea del cilindro esta que existe, y por tanto será una línea, y también esta de aquí abajo existe, que es en realidad la línea que deja este cilindro aquí abajo. O sea que el cilindro, en el momento en que entra en el cono, pues necesariamente deja esta línea porque es tangente a la base, y por tanto aquí tendrá que existir una línea discontinua, ¿no? Pero aquí es continua porque desde arriba se ve, y sería por ejemplo esta línea, visto desde arriba se ve, pero en este fragmento es discontinua. Con lo cual tenemos aquí la circunferencia que deja, es de ese hueco cilíndrico, esto continuo, continuo, esto discontinuo, esto continuo. Y bueno, ya solo faltaría marcar aquí que habría que calcular la intersección de este cilindro con este otro, que provoca aquí esta curva y cuyas proyecciones pues vendrían por aquí. Con lo cual ya estaría completo. Bueno, pues esa sería al final ya la figura resultante, que por cierto al final resultó más complicado de lo que parecía, ¿no? Estas líneas ya sobrarían, y bueno, sería ya el ejercicio completo. Aquí pues tendríamos el hueco este, y luego nos dejaría ver esta curva subsimétrica por ahí detrás, ya que igual que deja de este lado, dejará del otro, ¿no? Y luego aquí igual que esta sube por aquí y hace esto, pues también aquí subirá del otro lado. O sea que tenemos esta curva y su simétrica de este lado. Ya no hago la parte de atrás, y bueno, con lo cual tendríamos ya al final, y aquí igual que esto come parte del cono, pues aquí también lo comería. Bueno, pues ese sería el resultado final. Aquí tenemos esto, aquí tenemos la ranura, aquí tenemos un único punto de contacto entre las dos circunferencias, esta curva que viene por aquí, esta que sube y deja la misma forma aquí detrás de gota de agua, y el contorno de la superficie.